Ahora sí, el gusto de presentarles la columna de Fernando Borroni. ¿Cómo llegó Macri a nuestras vidas? ¿Cómo llegó Dietrich, Duhovne, Garabano? Una pregunta que nos venís proponiendo, Víctor Hugo, hace días ya. Y quizás podemos arrojar no algunas respuestas, sino algunas reflexiones que generen otras futuras y nuevas preguntas. Lo que todos sabemos de antemano es que una de las respuestas podría ser que Macri llega a nuestras vidas, que Cambiemos llega a nuestras vidas por una sociedad que fue engañada por los medios. Por supuesto, y eso lo tenemos claro, pero por cierto no es lo único. Pero lo que sí es evidente es que los medios construyeron una determinada realidad donde un enorme conjunto de la sociedad tomó su decisión electoral. Tomó su decisión electoral en pos de un instrumento que fue el instrumento que de alguna manera dividió las aguas en la campaña, y fue por sobre todo la corrupción. La derecha instaló la palabra corrupción y de alguna manera, de un lado y del otro de la balanza, todo parece que se discutía a partir de lo que la corrupción significa. Porque el gobierno de Cristina Kirchner, en términos de avances de derechos, era incuestionable, casi para una enorme mayoría. Por tanto, el tamiz a partir del cual se tomó la decisión en el 2015, en una enorme porción de la sociedad, por supuesto que no podemos generalizar, fue a partir de la corrupción y a partir de la muerte, lo decías hace un rato, a partir de lo que significó la muerte de Nisman, el suicidio de Nisman, que fue una de las balas que perforó al kirchnerismo en términos de poder político. Las elecciones son por lo general el resultado de la coyuntura. Por lo general poco discuten historia, poco discuten procesos, y se toman las decisiones en pos de una coyuntura determinada. ¿Por qué nos pasó Macri, Dietrich, Garabano? Porque no se los eligió a ellos, por lo que ellos valen, sino porque se estaba huyendo de un clima social instalado por los propios medios. Cambiemos funcionó, en aquellos años, como un remedio para curarnos de una enfermedad inoculada por el propio poder que ahora nos indicaba cómo salir y nos ofrecía el remedio. Porque hay que enfermarla a una sociedad para que luego vote a la derecha. Solo una humanidad enferma puede votar a la derecha. ¿Por qué nos pasó Dietrich, Michetti y Duhovne? Porque el poder dominante fue exitoso en hacerle creer a una porción enorme del pueblo argentino que sus intereses eran idénticos a los del poder. Trabajaron para destruir la conciencia de clase, la conciencia de lo que sos, la conciencia de lo que somos. Lo sabemos todos, la derecha nunca llegó al poder diciendo lo que iba a hacer. De lo contrario, no lo hubiesen votado una mayoría. Menem llegó de la mano del salariazo y la revolución productiva, y Macri llegó de la mano de la pobreza cero y que nadie va a quitarte lo que tenés. Porque hay algo central, y que hay que tenerlo claro también hoy. La derecha nunca discute realidades, discute relatos. Y eso también pasó en el 2015. Y cuando la derecha se pone a discutir relatos, como tiene la maquinaria de comunicación devastadora, logra que ese relato se imponga por sobre la realidad. Entonces elegimos, discutimos, miramos y analizamos a partir de una disputa por el relato. Y lo que hay que discutir es política, siempre. Es cierto también que en los últimos años del kirchnerismo se dejó de discutir política. En las bases no se discutía política, se repetían consignas, se repetían eslogan. Y casi una lógica autodefensiva se salía a combatir ese relato de los medios, pero no alcanzó. No alcanzó. Ahora este proceso de estos últimos meses evidencia que se está dando lo inverso, aunque ya no es una victoria determinada y cerrada. El resultado de las elecciones da a entender que el tamiz por donde se tomó la decisión en esta coyuntura fue el trabajo, y fue el hambre, y fue la falta de oportunidades. Dejó de ser la corrupción o la muerte de un fiscal. ¿Por qué? Porque la política le ganó al relato, en esta instancia. Porque la conciencia de lo que se es le ganó al querer ser y al pertenecer.
El derrotado fue el modelo en sus políticas y los medios en su relato. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Porque dejamos de pensar por dónde pisan nuestros pies y dejamos de ver nuestros pies para tomar decisiones. Y preferimos tomarlas a partir de lo que venía de otro sector de ese poder dominante. Nada de lo que nos pasó es imposible que nos vuelva a pasar. Por tanto, hay que estar alerta. Ahora, en este presente donde todo parece cambiar, hay que seguir estando alerta. La columna de Fernando Borroni.